y empezamos explicando la calidad en el diseño. El proceso de diseño consta de las siguientes etapas: identificar necesidades del cliente, planificarlos, definir datos, realizar diseño, formalizar y validar. Si lo vemos en un esquema, vemos que primero de nada identificar las necesidades de los clientes a base de técnicas de estudio, de encuestas. Luego se tendrán que definir unos datos de partida de diseño, en el cual recogeremos características del producto a realizar, llevaremos a cabo el diseño, siempre por supuesto teniendo en cuenta revisiones por el medio, y con los datos finales tendremos una validación de diseño, en el que habrá que comprobar que el producto sigue los requisitos previstos. ¿Cómo haríamos para llevar a cabo un control del diseño? En este proceso participarán el departamento de comercial, porque es el que tiene mayor contacto con los clientes, el departamento de producción, que aportará las ideas necesarias, compras, que es el que tendrá que elegir materiales con mejor calidad, relación calidad-precio, la calidad asegurándose del cumplimiento de las necesidades de los clientes, y personal, que se encargará de la formación de las personas que intervengan en este proceso. Una de las técnicas que más se utilizan para prevenir los posibles fallos en el diseño es el análisis modal de fallos y efectos. Está probado que hay que calcular en todo el proceso la criticidad o también índice de prioridad de riesgos, en el cual vemos que se calcula siempre con la probabilidad que presenta el fallo, con la importancia o gravedad del efecto y con la probabilidad que hay de no detectar el fallo. Con estos tres cálculos se calcularía el índice de prioridad de riesgo, y a partir de ahí sería cuando habría que mirar la fiabilidad o no de nuestro proyecto. Si analizamos por encima un caso práctico, sería el caso de una empresa que nos encarga 1000 unidades de bote de conservas. Bote de conservas que tendrá que ser un bote fiable, un bote estéticamente atractivo, tendrá que ser hermético y, por supuesto, unas dimensiones específicas. Entonces habrá que hacer un análisis de resultados, y con esos análisis de resultados habría que hacer una tabla de criticidad. Entonces, por ejemplo, si analizamos la ocurrencia, la materia prima, el conformado, los fallos, vemos que está claro que en el problema más crítico que se presenta es la soldadura, el problema de la soldadura, y parece que menos crítico puede ser el conformado. Bueno, tal y como vemos, dado la ocurrencia, la gravedad y la detección, pasan el control los azules y no pasan el control los naranjas. Recordemos que los que no pasan el control es producto desperdiciado para la empresa. Entonces, analizando todo esto, pues decidimos que el problema fundamental de nuestro bote es la falta de estanqueidad. Falta de estanqueidad significa que se fuga el producto y que perdemos sus características. ¿Qué defectos encontramos? Posibles causas o defectos para la falta de estanqueidad. Defecto de soldadura, que vimos que era muy importante. Fallo en la materia prima, un poco menos, pero también importaba. Y por último, mal hecho del conformado del cuerpo del bote. Una vez analizado el problema, sabremos resolverlo y tendremos más probabilidades de que el diseño de nuestro bote sea efectivo.